Dicen que uno aprende a vivir con el dolor, pero hay heridas, aunque pasen los años, siguen sangrando. Yo pensé que ya había enterrado esa parte de mi vida, hasta que la madrugada, cuando sonó el teléfono y una voz desconocida me dijo algo que me dejó sin aliento. Desde ese instante, mi mundo se partió en dos, el de antes y el de después. Hoy voy a abrir mi corazón y contarles una historia que nunca imaginé compartir. Una historia de amor, perdida, secretos que empezaron en un pequeño pueblo de México. Ante aromas de pan de muerto y rizos bello, un cielo cubierto de sempas de quil. Si me acompañan hasta el final, les prometo que entenderán por guardar silencio tanto tiempo. Muy poco, al rompelo. Mi vida cambia para siempre. Cuéntenme en los comentarios qué sienten al escucharme. Sus palabras son un abrazo para mí. Y no olviden suscribirse y activar la campanita, para que no se pierdan ninguna de estas historias reales que nos tocan el alma. Nunca pensé que el sonido de las campanas pudiera dolerme tanto. Aquel año, el aire frío de octubre entraba por la ventana abierta de mi cocina, trayendo consigo el aroma dulce y especiado de las bugambilias que colgaban en el patio. Yo estaba sirviéndome una taza de café de ola, ese que preparo cada día con canela, piloncillo y un puñito de clavo, cuando las campanas de la parroquia del barrio comenzaron a sonar de una forma distinta, más lenta, más grave, como si arrastraran un piso invisible. Me quedé quieta, con la jarra en la mano, viendo cómo el vapor se escapaba y dibujaba figuras en el aire. En mi pueblo, las campanas no mienten. Sabemos distinguir si la misa se celebra en una boda o si anuncian que alguien ha partido para siempre. Es día, es ir el primer tad. Supo que no era una buena noticia. Y entonces, no imaginaba que fuera para afuera la taza caliente entre las manos y me acerqué al pequeño cortador corto de al pecho. Desde ahí vi pasar a doña Matilde, mi vecina de toda la vida, con su rebozo gris bien ajustado sobre la cabeza. Me saludó con la mano, pero su cara estaba más seria que de costumbre. Iba apurada, y ni siquiera se detuvo para platicar como siempre hacía. Terminé mi café sin mucho ánimo y me puse a amasar la masa para las tortillas del desayuno. Era jueves, y los jueves siempre preparo también un poco de molo poblano, porque en el mercado suelen darme buenas piezas de pollo. Me gusta cocinar con calma, dejar que la casa se llene del olor a cheles tostados y chocolate, como en los tiempos en que Dionisio venía a comer conmigo sin avisar. Estaba muriendo en el mitad cuando sonó el teléfono. Es raro que alguien me llame tan temprano, y menos en el fillo. Pero lo dejé sonar 2 veces antes de limpiar mis manos sin él delante de contestar. O bueno, con esa voz que me sale más ronca por las mañanas. Doña Jacinta Flor. La voz a otro lado era formal. De esas que uno reconoce como de oficina o de asunto serio. Sí, soy yo. Lijaba el licenciado de Nenjara del despacho en Querétaro. Lamento mucho molestarte esta hora, pero tengo una noticia. Es sobre la señora Brand del Elizondo. Senta un vacío en el estómago. Hacía más de 15 años que no escuchaba su nombre así, sin ese tono de cariño que alguna vez lo acompañó. Brianda, la mujer que compartió conmigo más de la mitad de mi vida. ¿Qué pasa con Brianda? Pregunté. Aunque en el fondo ya temía la respuesta. Lamento informar que falleció anoche. La misa será este sábado en la Capilla del Ángel, en San Ángel, Ciudad de México. Quería saber si podrá asistir. Me quedé en silencio. No sé cuánto tiempo pasó antes de que respondiera. Afuera, el sol comenzaba a iluminar las macetas de barro y las flores naranjas del cempasúchil que estaba cultivando para el altar de Día de Muertos. Sí, iré, murmuré al final, sintiendo que cada palabra me costaba un mundo. Alá es enseño que no hablado. Endéndole de rack, la jorobaya otros ditos. Pero yo no estaba del todo presente. Mis pensamientos se habían ido a otro tiempo, a otro lugar. Me vi a mí misma, más joven, caminando por el mercado de Coyoacán, con el rebozo cargado de verduras frescas. Cuando la vi por primera vez, Brianda estaba regateando el precio de unos duraznos. Y me llamó la atención su manera firme,
pero educada de hablar. Llevaba un vestido azul marino y el cabello recogido. Y cuando me miró, sonrió como si me conociera de toda la vida. Así no todo. No sé por qué. Pero es ricordo vino con tal claridad que me hizo doler el paco. Hacía años que lo había guardado en lo más profundo, intentando no pensar en lo que fuimos ni en cómo terminamos. Brianda siempre soñaba en grande, mientras yo me conformaba con tener un hogar sólido, comida en la mesa y a nuestro hijo sano y feliz. Pero la vida nos llevó por caminos diferentes. Ella construyó un imperio. Y yo me quedé en mi casa, cuidando de Dionís, enseñándole a amasar, a distinguir el olor del pan recién horneado, a escuchar los cuentos de las posadas. Cuando Dionisio cumplió 17, ya no era el mismo niño que me abrazaba fuerte después de la escuela. Vestía trajes caros que su madre le compraba, hablaba de negocios y viajes, y empezó a tratarme de usted como si yo fuera una extraña. Esa distancia me dolió más que cualquier otra cosa. La voz del licenciado me trajo de vuelta al presente. Doña, también debo informarle que después de la misa, haremos la lectura del testamento. Usted ha mencionado, por eso necesito que esté presente. Y mencio, perdón, sin oculta más sorpresa. Así es, no puedo decirle más por teléfono, pero es importante que esté allí, hacen, aunque él no pudiera verme. Colgué y me quedé mirando la mesa de la cocina, donde la masa seguía esperando ser moldeada. Afuera, el sonido de un vendedor ambulante anunciando tamales oaxaqueños, cali, lilenoeleater, y por un momento pensé en comprar uno, solo para sentir que todo seguía igual, pero nada estaba igual. Sabía que ese sábado no solo me enfrentaría a la despedida definitiva de Brianda, sino también a una parte de mi vida que creí cerrada para siempre. Sin saber por qué, en lo más profundo de mi corazón, sentí que algo grande estaba a punto de cambiar. El sábado llegó más rápido de lo que hubiera querido. Desde el amanecer, la casa olía a cempasúchil. Había pasado la noche anterior preparando las flores para el altar que montaría después, pero esa mañana todo mi pensamiento estaba en el viaje. El cielo de Puebla amaneció despejado, con ese azul limpio que solo se ve después de las primeras lluvias de octubre. Me puse mi vestido negro, de lino colgado para occasions formales, un rebozo negro con flecos, haré mis mías modos. No soy de usar tacones. A mi edad, prefiero que los pies no me reclamen después. En el bozo, Adams de mi cartera. Metalan padulo bordedo. Por mi madre, recuerdo mi dala de San Judas Tadeo, que siempre me acompaña en los momentos difíciles. El auto salió puntual hacia Ciudad de México, mientras avanzábamos por la autopista. Veía pasar los campos de masicos, los puestos de barbacoa al borde del camino. Las mantas que perchan vigilar el paso de los hinos. Cerré los ojos por un momento, intentando calmar la inquietud que me revolvía al estómago. No era solo el hecho de despedir a Brianda. Era saber que me encontraría con Dionisio, con ese hijo que hace años dejó de buscarme para los domingos familiares, que dejó de llamarme mamá para tratarme como a una conocida lejana. Al llegar a San Ángel, el aire olía a jacarandas, aunque no era temporada. Caminé por las calles empedradas hasta la capilla del Ángel, una construcción antigua de muros blancos y tejas rojas. En la entrada, un par de arreglos y norms, delirios y rosas daban la bienvenida silenciosos a los asistentes. Adentro, la penumbra estaba iluminada por velas y lámparas doradas. El ataúd, cubierto con un manto blanco y coronas de flores, estaba en el centro. Había un murmullo constante de gente conversando en voz baja. Reconos rostros, viejos amigos de Brianda, empresarios que alguna vez cenaron en nuestra casa, políticos que él admiraba. Ninguno se acercó a saludarme de inmediato. Di unos pasos hacia Adland, con el rebozo cubriendo parcialmente la cara. Me detuve unos metros de atrás. Junté las manos Waireki en silencio. Recordé las veces que Brianda y yo pasamos por aquí cuando visitábamos la ciudad, mucho antes de que su vida se llenara de eventos de gala y compromisos que la alejaron de todo lo que éramos. Estaba tan concentrada que casi no escuché la voz que, como un litigo, rompí el silencio a mi oído. ¿Qué haces aquí? Me giré despacio. Ahí estaba ya. Traje negro, camisa la mañana,
corbata de seda, el calor perfectamente peinado, la mirada dura, su postura guida, como si estuviera frente a un socio en lugar de su madre. Vine a despedirme de Brianda, respondí, manteniendo la calma. Usted perdió ese derecho hace 15 años, dijo, sin bajar la voz lo suficiente. Algunas personas se giraron a mirarnos. Sentí que el calor me subía al rostro, pero no bajé la mirada. Tal vez tengas razón, dije despacio. Pero yo decido lo que mi corazón necesita. Y hoy necesitar estar aquí. Él dio un paso hacia mí, tan cerca que pude percibir el aroma fuerte de su loción. Ella no lo hubiera querido, insistió, con un tono que mezclaba rabia y algo que no pude descifrar. Quizá en el fondo sí. Y no sabemos todo lo que pensaba al final. Su expresión cambió, como si mis palabras lo hubieran tocado en un punto que prefería no reconocer antes de que pudiera responder. Ana mujer mayor, se hizo igual y puso una mano en el hombro. Danisio. De ya con la señora Paisley, dijo con suavidad. Y le siente apenas y apart. Aunque su mirada se fija en mí, como si quisiera asegurarse que no habrá nuestro intercambio. Me senté en una de las bancas del fondo. Desde ahí podía observar a la gente que entraba y salía, los saludos medidos, las conversaciones susurros, un coro de voces femeninas a entonar cantos litúrgicos. Y por un momento también se lindí una calma extraña. Pensé en la primera vez que le vi a Dionisio a una iglesia. Tendrá unos 5 años, quite fascinado viendo las velas encendidas. Preguntándome si cada año era una cartita que liga hasta Dios. En aquel entonces, yo creía que siempre tendría esa inocencia. La misa transcurría entre oraciones y recuerdos compartidos por algunas personas cercanas a Brianda, cuando también el licenciado, que había estado sentado en las primeras filas, se acercó a mí, Dola Jacinta. Después del sepelio iremos a mi despacho para la lectura del testamento. Es importante que resista. Asentí en sí. Dionisio estaba a unos metros, recibiendo condolencias con un gesto serio pero educado. No se acercó a mí, y yo tampoco busqué más contacto. El cortejo salió de la capilla hacia el panteón. El cielo estaba nublado ahora. Leer olía tierra schmida. Camé detrás de la gente, con el paso lento pero firme. Cuando el ataúd fue bajado, sentí un nudo en la garganta. No lloré, no porque no quisiera, sino porque las lágrimas parecían haberse secado hace años. Recordé a Brianda en los días buenos, preparando tamales juntas para la fiesta del barrio, riendo bajo un árbol de jacaranda, contándome sus sueños mientras bebíamos chocolate caliente en la cocina. También recordé las discusiones, las veces que eligió una reunión de negocios sobre una cena en casa. Todo eso estaba mezclado, imposible de separar. Al final, cuando la gente comenzó a dispersarse, el licenciado nos indicó que nos encontraríamos en su despacho en Querétaro esa misma tarde. No entendía por qué había que ir tan lejos, pero él insistió en que era lo mejor. Dionisio y yo salimos casi al mismo tiempo, pero tomamos caminos distintos. Yo preferí caminar un poco por las calles de San Ángel, mirar las casas antiguas con balcones llenos de flores, escuchar a lo lejos la música de un trío que tocaba para algún restaurante. Necesitaba respirar antes de enfrentar lo que viniera. Llegué al despacho cuando el sol ya comenzaba a bajar. Era una casona de piedra con una puerta de madera talada. Las paredes estaban cubiertas de estanterías de libros y carpetas. El ahora Cafrecín, Heco le llevaba a leer. El licenciado me recibió con una inclinación de cabeza y me condujo a una sala amplia, donde ya estaba Dionisio sentado, mirando por la ventana. Gracias por venir, dijo el licenciado. Sé que este día ha sido largo para ambos, pero es importante que escuchen lo que voy a leer. Me senté en la silla frente a su escritorio. El licenciado tomó un documento grueso. Lo abrió con cuidado y comenzó a leer. Yo, Brianda, en pleno uso de mis facultades, declaro este como mi última voluntad. Las primeras paz fueron disposiciones menor, donaciones benéficas, legados a amistad. Dionisio Parish relegándoos, cachoch quasi li dajabem una casa en Morelos y una suma considerable de dinero. Aun con la condición de trabajar en la empresa familiar por 2 años. Pero entonces, el licenciado pasó a otra parte. El resto de mis bienes,
incluyendo la mayoría accionaria de Consultores Flores y sus subsidiarias, así como propiedades y activos asociados. Los legó a doña Jacinta Flores. El silencio fue absoluto. Danesió mi mer como si acabara de traicionarlo de la peor manera. Yo me quedé inmóvil, sin saber qué decir. Esto debe ser una broma, dijo él finalmente, con la voz cargada de furia. No lo es, respondió el licenciado. Es firmado y certificado. En ese instante comprendí que la verdadera tormenta apenas comenzaba. Cuando el licenciado terminó de pronunciar mi nombre, non volvo todo lo que venda con él. Il silencio si volví, tan espeso que podía sentirlo en la piel. Dionisio se quedó mirando, los ojos abiertos y llenos de incredulidad, como si esperara que yo dijera que todo era un error, que en realidad no me correspondía nada. Esto no tiene sentido, dijo él, levantándose de golpe de la silla. Usted no hizo nada para merecerlo. No respondió. La verdad es que yo tampoco entendía por qué Vianda había tomado esa decisión. Mi corazón latía con fuerza, no por la herencia, sino por la herida que veía sangrar en mi hijo, esa mezcla de enojo, de cierto, quizá un poco de dolor. Licenciado, dirigiéndose a quiero una. El licenciado respiró, acomodó sus lentes y yo. La señora Brianda dejó instrucciones específicas para este momento. Me pidió, después de leer el testamento, les entregara una carta que escribió para ambos. Se inclinó an cajen de su escritorio. Sacaron sobre colocrima, con su nombre escrito en letra cursiva y lo colocó frente a nosotros. Sus manos lo acariciaron con cuidado, como si fuera algo frágil. La carta está dirigida a los dos, explicó. Si están de acuerdo. La leeré en voz alta. Yo asentí. Dionisio no dijo nada, pero volvió a sentarse, cruzando los brazos. El licenciado abrió el sobre y sacó 3 hojas. Su voz cambió. Si volví mes pasada, me suiv, como si quisiera honrar cada palabra. Querida, querido, ¿sabes escuchando esto? Es porque yo no estoy en este mundo. He pensado mucho en cómo escribirles. Anhedo, siento que ninguna palabra será suficiente. Jason, durante los creí que tu forma de vivir era conformista. Yo quería más dinero. No, muy, mi cuco. No supe ver que tu verdadera riqueza era otra. La paz en tu hogar, la cercanía con la gente, la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Me alejé de ti creyendo que yo ganaba el mundo. Y lo que fue perder mi lugar en casa. Escuchar eso me hizo cerrar los ojos. Era como si sus palabras atravesaran los años de silencio y llegaran directo a las noches en que me preguntaba si había hecho algo mal. Danesio, Majillo, tú eres mi mayor orgullo y también mi mayor preocupación. Te crié para que tuvieras el mundo en las manos, pero temo que en ese camino olvide enseñarte lo más importante, que las personas valen más que las ganancias, que el amor se construye con tiempo, no con cheques firmados. No quiero que esta herencia te pese como una cadena, por eso decidí que lo suficiente para que vivas sin preocupaciones te corresponda, pero que la responsabilidad de lo que construí esté en manos de quien ve lo que es servir antes que poseer. Esa persona es tu madre. Dionisio hizo un gesto como si las palabras le quemaran. Espero que algún día puedas perdonarme por no haber estado más presente de la forma en que lo necesitabas. Y también espero que puedas perdonar a tu madre, Ila, con sus errores y virtudes. Siempre quiso lo mejor para ti. No la miras por lo que no tuvo, sino por lo que te dio, su tiempo, su amor, su cuidado y sí. Gracias por las veces que me tendiste la mano incluso cuando yo no lo merecía. Te digo esto no como una duda, sino como un reconocimiento. Cuídalo y úsalo para bien. El licenciado terminó de leer y el silencio volvió a llenar la sala. Yo respiraba, sintiendo que las lágrimas querían salir, pero me las guardé. Miré a Dionisio. Tenía la vista clavada en el suelo, los labios atados, como si estuviera luchando con algo dentro de él. Pregano finalmente, sin marar. Ahora respondí con voz baja. Tú decides qué hacer con lo que él quiso para ti y con lo que quiso para mí. Salimos del despacho cuando el cielo de cuarto se había tido de naranja y violeta. Caminamos en silencio hasta la coda. Dionisio se detuvo de pronto.
Giró hacia mí y dijo: «Usted siempre supo cómo hacerla quedar como la buena y a mí como el malo». Me dolió. «Pero no discuto, hijo. Yo no elegí esto». «Claro que sí», repliqué. «Piuttosto no lo he planeado. Pero lo va a aceptar». «Acepto lo que él elegí porque es su última voluntad. No porque quiera quitarte nada». Él negó con la cabeza, como quien no está dispuesto a escuchar más, y se alejó caminando rápido. Me quedé viendo cómo su figura se perdía entre la gente. Esa noche volví a Puebla en autobús. Durante el viaje, la carta de Brianda se repetía en mi cabeza. Pensaba en cómo una vida entera puede resumirse en unas cuantas páginas, y en cómo a veces las palabras que más necesitamos escuchar llegan demasiado tarde. Al llegar a casa, encendí una vela frente a la pequeña de la Virgen de Guadalupe que tengo en la cocina. Le pedí fuerza para afrontar lo que venía. No era solo una gerencia, era un recordatorio de, aunque el pasado no se pueda cambiar, el futuro todavía podía escribirse. Tomé la carta y la puse en mi altar de Día de Muertos, junto a las fotos de mis padres. Esa noche dormí con la sensación extraña de que, de algún modo, Brianda había regresado a casa. Al día siguiente de recibir la carta y la noticia de la herencia, amanecí antes de que el sol asomara. No pude dormir mucho. La idea de entrar a la empresa que Brianda había levantado con tanto empeño me tenía con un nudo en el estómago. Era un mundo que no conocido, lleno de tres elegantes, real, términos que atenza, mas sin embargo, ahora me correspondía a me quedarlo. Preparé mi café de ola como siempre, con la canela perfumando la cocina, y me quedé sentada en la mesa de madera que tantas historias ha escuchado. Miraba el vapor subir de la taza y me preguntaba cómo lo haría ella en mi lugar. Brianda siempre tenía una respuesta. Siempre sabía moverse entre la gente importante. Yo, en cambio, siempre me senté moda en el mercado. Entre puestos de chai y canastas de pan dulce. A media mañana, el licenciado Herrera me llamó. Doña, ¿podría pasar mañana por la oficina central de Consultores Flores? Quiero presentarle al equipo directivo y explicarles el cambio. Acepto. Aunque mi voz sonó más firme de lo que me sentía por dentro, la mañana siguiente, tomé un autobús hacia Ciudad de México y luego un taxi hasta un edificio alto de vidrio y acero en una avenida amplia. Nunca al estado al bajar, lo primero que sentí fue el aire frío de los pasillos, tan distinto al calor de mi cocina. En la recepción, una joven con traje gris me saludó. Es su nombre, Jacinta. Levantó la mirada, y después sonrió con cortesía. Un momento, por favor. Me pidió que la siguiera y me llevó hasta una sala de juntas. Era amplia, con una mesa larga de madera oscura, pantalas en las paredes y sillas negras que parecían más cómodas de lo que eran. Poco a poco comenzaron a entrar varias personas, todos vestidos con trajes y portando carpetas o tablas electrónicas. Sus miradas se dirigen a mí con curiosidad. Algunos murmuraban el licenciado Herrera se levantó. Hoy hablo. Buenos días a todos. Les presento a doña Jacinta Flores, quien, como saben, es ahora la propietaria mayoritaria de Consultores Flores. Hubo un silencio breve. Luego, un hombre de cabello canoso y traje azul oscuro se inclinó ligeramente hacia mí. Un gusto conocer, señora. Soy Ernesto, director de... Le respondí con una sonrisa. Vi un apretón de manos. Agosto es mayo. Otros se presentaron. Una mujer joven de nombre Laura, encargada de finanzas, proyectos internacionales, y varios más cuyos nombres traté de memorizar. Notaba en sus gestos algo más que cortesía, una especie de examen silencioso. Como si quisieran medir si yo estaba a la altura de la música había regido todo eso antes. El licenciado explicó. Aunque yo no tenga experiencia en el sector, contaba con apoyo del equipo directivo para las decisiones importantes. Les pidió colaboración y respeto. Yo escuchaba, pero al mismo tiempo observaba las caras, las manos, los ojos que se encontraban y se apartaban. Reconocí ese tipo de miradas. Las había visto en las reuniones del comité del barrio, cuando alguien nuevo entraba y todos querían saber de qué estaba hecho. Al final, tomé la palabra. No voy a pretender que estén ustedes
sobre este trabajo Daesh, con la voz clara. Lo que sí sé es cuidar lo que se me confía. Brianda me dejó esta responsabilidad, y mi intención es aprender, escuchar y asegurarme de que lo que él ha construido siga creciendo. Hubo un leve murmullo, como si algunos aprobaran y otros no estuvieran tan convencidos. Cuando la reunión terminó, Ernesto me acompañó hasta el elevador. No va a ser fácil, señora, me dijo en voz baja. Aquí todos respetan mucho a la señora Brianda, pero también hay gente que esperaba su hijo tomara las riendas. Lo sé, respondió, pero yo no elegí esto. Solo pienso cumplir con mi deber. Él, con una expresión que no supe leer del todo. Los días siguientes fueron una sucesión de carpetas, informes y visitas guiadas por las instalaciones. Vi cómo se manejaban los proyectos, cómo los equipos discutían estrategia. Muchas veces no entendía los términos que usaban, pero no me daba pena preguntar. Algunos me respondían con paciencia, o con una cortesía fría. No me lo decían, pero sabía que si preguntaban cuánto tiempo darle yo hay. Por las noches, al volver a Puebla, me quedaba pensando en Brianda. Recordaba nuestras conversaciones en la mesa de la cocina, cuando todavía damos llantas en pico. Antes de que ella decidiera que el mundo entero le quedaba corto. Un viernes, mientras revisaba unos documentos en la oficina que habían acondicionado para mí, sonó el teléfono. Era dinero. Necesitamos hablar. Sin sad. Dim, hijo, no por teléfono. Mañana. En el café de siempre, en San Ángel. Axi. Cogí y me quedé mirando por la ventana. Sabía que esa conversación no iba a ser sencilla. El sábado, llego temprano al café. Era un lugar con mesa. Me dieron pedidas líneas de fotógrafas en las tiendas de la Ciudad de México. Pedían un chocolate caliente, pan dulce. Dionisio entró unos minutos después. Traía un suéter oscuro y un semblante serio. Se sentó frente a mí sin pedir nada. Mamá, usando esa palabra por primera vez en ellos. No entiendo por qué ella hizo esto. Yo tampoco. Y yo. Pero lo que sí sé es que no fue para separarnos más. Es que ya nos separó. Me dejó con lo gusto y a usted con todo. ¿Qué espera que piense? Que piense en lo que dijo en la carta. No es una competencia de Quentin Milás. Es sobre quién puede cuidar lo que él la dejó. Él bajó la mirada y jugueteó con la servilleta. Tal vez no me conoces tanto como Chris Murmur. Y tal vez tú tampoco me conoces a mí. Hubo un silencio largo. Él se levantó y dijo, veremos cuánto dura esto. Se fue sin despedirse. Me quedé mirando su taza vacía, sintiendo que la distancia entre nosotros se había hecho más visible que nunca. Esa tarde, de regreso a Puebla. Decid que no hay va, a dejar las dudas, ni los murmullos me detuvieran. Si Brianda confió en mí, yo encontraría la manera de honrar esa confianza. Encendí el comal, puse a tostar unas tortillas y preparé un poco de queso fresco. Afuera, el barrio olía a pan recién horneado y sonaban las risas de los niños jugando en la cal. Me recordé ahí mismo, al final, me sal de las llantas wasen meros. Lo que de verdad sostiene cualquier cosa si una empresa. Una familia o un barrio es la voluntad de cuidar. Y yo, doña Jacinta Flor, sabida. La primera señal de que las cosas en la empresa no serían tan tranquilas como yo esperaba llegó una mañana de martes. Estaba revisando un informe que Ernesto me había dejado sobre un contrato importante con una compañía extranjera cuando Laura, la encargada de finanzas, tocó la puerta de mi oficina. Señora, yo pido hablar con usted un momento. Perdón. Cerrando la puerta detrás de ella. Claro, hija. Sí. Laura se acomodó en la silla frente a mí. Y me modo. No sé si deba decirle esto, pero creo que es importante que lo sepa. En los últimos meses, antes de fallecer, la señora Brianda hizo movimientos financieros que nadie más aprobó. Grandes sumas de dinero fueron transferidas a una cuenta personal. Y no sabemos a dónde fue ese dinero después. La noticia me cayó como balde de agua fría. Y nadie lo cuestionó en su momento. Era la señora Brianda. Respondí, como si esas palabras fueran una justificación suficiente. Nadie se atrevía a preguntar. Corey silenció al mundo. La imagen de Brianda vino a mi mente, elegante y segura,
firmando documentos con esa caligrafía impecable que tenía. Queer esos registros daige fenomen. Pasé el resto del día revisando papeles, preguntando a Ernest, a Miguel a quien pudiera darme una pista. Algunos escribían, otros decían no saber nada. El ambiente se volvió tenso. En los paseos, notaba miradas que se apagaban cuando yo pasaba. Esa noche, al llegar a Puebla, me senté en la cocina con la carta de Brianda frente a mí. Leí otra vez las líneas en las que me agradezca por cuidar lo que era importante. ¿Acaso esa era su manera de advertirme que encontraría algo? Mientras el café burbujeaba en la ola, recordé una tarde, muchos años atrás, cuando Dionisio era niño y Brianda llegó a casa con un maletín lleno de documentos. Lo puso sobre la mesa. Me miró y dijo, no todos los negocios se explican. En ese momento pensé que hablaba de confidencialidad. Ahora me preguntaba si también hablaba de secretos. Al día siguiente, fui temprano a la oficina. Antes de que llegara el resto del personal, pedí a Laura que me ayudara a entrar a los archivos históricos. En un estante polvoriento, encontramos cartratos antiguos, correspondotas personales. En una de esas carpetas había una libreta peculiar de curo, con la letra de Brianda. No era un diario exactamente, más bien un registro de reuniones, fechas y cifras. En varias páginas aparecía un nombre que no me era familiar, Proyecto Sangat. ¿Yo has oído hablar de esto? Le pregunté a Laura. No respondió. No figura en los registros oficiales. Guardé la libreta en mi bolso. Sentí que era algo débil leer en casa. Lejos de las miradas curiosas. Esa tarde, mientras el varios llenaba del aroma, daré las pandales y pregun del vendedor de elotes. Me sentí en el pechoay, a beber la libreta. Proyecto San Gabriel aparecía junto a anotaciones de reuniones en lugares que conocía bien, hoteles en Puebla, restaurantes en Cat, incluso el nombre de un pequeño pueblo en la sierra. En una página, Brianda había, así, cuando sea el momento. Me quedé mirando esas palabras, como si al hacerlo pudiera arrancarles su significado. Y esa noche, decidí el Mardan y yo. Hijo, necesito preguntarte, dije cuando contestó. ¿Sabes cuál es el proyecto San Gabriel? Hubo un silencio a otro lado de la línea. No respondió final, pero su voz tenía un matiz extraño. Si recuerdas algo, por pequeño que sea, dímelo. No tengo nada que decirte. Colgó antes de que pudiera insistir. Los días siguientes fueron una mezcla de trabajo y preguntas sin respuesta. Mientras aprendía sobre presupuesto y licitación, también buscaba pistas de misterioso proyecto. Honesto parece saber más de lo que decía, pero cada vez que le preguntaba, cambiaba de tema. El viernes por la tarde, cuando todos se habían ido, encontré un sobre sin remitente en mi escritorio. Dentro había una sola joya con un mensaje escrito en mano. No confíes en todos. Empieza por San Gabriel. El corazón me latía fuerte. No sabe quién lo había dicho ni qué pretenda. Pero la sensación de habíale una verdad oculta se hizo más fuerte. Esa noche, al encender las veladoras de mi altar, hablé en voz baja, como si Brianda pudiera escucharme. Si me dejaste esta empresa para que la cuidara, dame también la claridad para entender lo que hiciste. Miré las fotos en el altar, mis padres, mi hermano, y ahora también la de Brianda. La luz de las velas temblaba, proyectando sombras en las paredes, como si a todo en la casa estuviera expectante. Sabía, para descubrir lo que se escondía detrás del proyecto San Gabriel. Tendría que ir más allá de las paredes de la oficina. Y también sabía que eso significaba remover cosas del pasado que quizá ni Dionisio, ni yo, estamos preparados a enfrentar. Pero ya no había vuelta atrás. Cuando decidí que tenía que ir a San Gabriel, no lo hice a la ligera. No era solo un nombre en una libreta vieja de Brianda. Era una puerta que ella misma había dejado entreabierta para mí. Algo en mi corazón me decía, si no la cruzaba ahora, pasaría el resto de mi vida preguntándome qué había detrás. La madrugada del lunes, preparé una bolsa pequeña con lo indispensable. Un rebozo grueso para el frío de la sierra. Un par de mudas de ropa. Mi libreta para anotar todo lo que encontrara ahí, por supuesto. Un termo con café de olla que preparé antes de salir. El aroma dulce de mi tallo vela.
como si levara conmigo an perezo de mi cocina. Tomá an autodes, salí de Puebla hacia la Sierra Norte. Mientras el vehículo avanzaba, el pasaje cambiaba, las planicies se transformaban en colinas cubiertas de pinos. El aire se volvía más fresco, y las casas de ladrillo daban paso a construcciones de adobe con techos de teja. A mi lado, una señora mayor techiló una bufanda color vino. Me miró de reojo y sonrió. ¿Va usted a San Gabriel? Sí, es un pueblo tranquilo, pero todos se conocen. Se preguntan demasiado, lo sé. Sus palabras me dejaron pensando. ¿Por qué advertirme eso? Luego al mediodía. San Gabriel era pequeño. Apenas unas cuantas calles emperradas que convergían en la plaza central, donde una iglesia de fachada blanca y campanario alto dominaba la vista. En los portales había puestos de comida, quesadillas de flor de calabaza, tamales envueltos en hoja de plátano y cazuelas humeantes de molo rojo. Me acerqué a un puesto y pedí unas quesadillas con queso fresco. Mientras observaba la gente, hombres con sombrero and mujeres con rebozos de colores, niños corriendo detrás de una pelota heca con trapos. El olor a leña quemada se mezclaba con el de las tortillas recién hechas. Recordando Brianda y yo, muchos de los gas visitamos pueblos durante las fiestas patronas. Ella siempre buscaba hablar con las autoridades locales, interesables oportunidades. Yo me distraía con la música de banda y las ferias, pensando que sus negocios no tenían nada que ver conmigo. Quizá ahí empezó a gestarse lo que ahora estaba tratando de entender. Me hospedé en una pequeña posada frente a la plaza. La dura, dólar. Me recibí con una amabilidad discreta. ¿Viene por turismo o por trabajo? Pregunto mientras me entregaba la lap. Por asunto. Aquí no pasa mucho, dijo, encogiéndose de... Pero si busca algo en especial, tal vez pueda ayudar. Pensé en contar sobre el proyecto San Gabriel, pero decidí esperar. Esa tarde salí a caminar. Entré a la iglesia, donde el olor a incienso me envolví inmediato. Veleciendo imágenes de santos con mantos bordados. Yo en silencio apenas, roto por el crujir de la mada bajo mis pasos. En una banca lateral, un hombre mayor rezaba en voz baja. Al verme, si dijo: «Usted no es de aquí». No respondo. Vengo buscando información sobre un proyecto, creo. Estuvo relacionado con este pueblo. ¿Es usted familia de la señora Brianda? Con un destello de reconocimiento en los ojos. Sí, la conocí muy bien. El hombre asintió lentamente. Él la venía seguido hace años. Se reunía con don Julián, el presidente municipal de aquel tiempo. Hablaban de tierra, de traer progreso. Pero antes de venir, ¿sabe dónde puedo encontrar a ese don Julián? Vive al final de la calle del río, en una casa azul. Pero hizo una pausa. No todos aquí la recuerdan con cariño. Al día siguiente, temprano, fui a buscar a don Julián. La casa azul estaba algo descuidada, con pintura deslavada y un portón de madera astilada. Toquéme y me abrió un hombre robusto, de cabello blanco y bigote espeso. ¿Qué se le ofrece? Preguntes con... Soy Jacinta Flor. Fui, cercana a Brianda Lizón. Encontré referencias a un proyecto San Gabriel y me dijeron que usted podría saber algo. Su expresión, pero no de manera amistosa. Ese proyecto nunca debió empezar. Porque prometía traer empleo y mejoras. Pero todo se quedó a medias. Se compraron terreno, se movió dinero y después todo se detuvo. Algunos vendieron sus parcelas creyendo que habría una fábrica. Otros se endeudaron esperando trabajos que nunca llegaron. Y Brianda sola, ella, hizo una pausa. Como eligiendo las palabras, era lista. Sabía mover a la gente. Pero no sé si fue ella quien decidió detenerlo o si alguien más lo hizo. Salí de la casa con más preguntas que respuestas. Caminé hacia el río que cruzaba el pueblo, pensando en todo lo que acababa de escuchar. El sonido del agua, el canto de los pájaros contrastaban con la inquietud que sentía. En la orilla, un niño jugaba lanzando piedritas al agua. Al verme, sonreí y dijo: «Mi abuela dice que antes aquí iban a poner una fábrica grande, pero que ya no. ¿Y tu abuela vive cerca?» «Sí, en la casa con techo rojo, al arriba». Fui a buscarla. La señora, de mirada viva y manos arrugadas, me invitó a pasar. Me sirvió un café negro fuerte y, sin que yo preguntara demasiado,
Comenzó a hablar. Su amiga, la señora Brianda, vino varias veces con gente de traje. Decían que eran un centro de producción de textiles. Trajeron hicieron a nefes. Pero de pronto todo queda abandonado. Las máquinas cierran y nadie reclama. Pero al final, las autoridades dijeron que no había fondos. Sus palabras me pesaban como piedras. Había estado Brianda involucrada en algo que perjudicó a esta gente. Y había sido usada por otros. Esa noche, en la habitación de la posada, saqué la libreta de Brianda. Busqué las fechas las comparé con lo que me habían contado. Coincidí en una página. Junto al nombre de don Julián, había un dibujo pequeño, una lab. No sabía qué significaba, pero sentí que era importante. Antes de irme de San Gabriel, volví a la iglesia. Encendí una vela por la gente del pueblo, por Brianda y por mí. Le pedí a Dios claridad para saber la verdad, aunque doliera. Mientras la llama temblaba, recordé las palabras que Brianda había escrito. Así cuando sea el momento. Tal vez ese momento estaba más cerca de lo que imaginaba. Regresé de San Gabriel, con la sensación de haber abierto tu unta, que no podrá volver a cerrar. El camino de regreso fue silencioso, con las montañas alejándose poco a poco y el olor a pino cediendo paso al smog de la ciudad. Llevaba la libreta de Brianda guardada en el bolso, como si fuera un tesoro, quizá una carga que pesaba más con cada kilómetro. Ligara piaba al anochecer. Dejé la maleta en la sala y mí fui directo a la cocina. Encendí la estufa de gas. Puse el comal y calenté unas tortillas que había dejado preparadas antes de irme, mientras el aroma del maíz llenaba la habitación. Pensé en las caras que había visto en San Gabriel, los ojos cansados de don Julián, la mirada firme de la abuela del niño, la plaza con sus puestos medio vacíos. Sabía, si quería entender qué pasó con el proyecto San Gabriel, tendría que seguir el hilo aquí, en la empresa. Y eso implicaba enfrentar a gente que seguramente no quería que yo supiera la verdad. Al día siguiente llegué a la oficina más temprano de lo habitual. El edificio, todavía medio vacío, parecía más frío de lo normal. Saludé al guardia, que me devolvió el saludo con una sonrisa algo nerviosa, y subí al piso donde estaba mi despacho. En la puerta me esperaba Laura, la de finanzas. Sí. Hay algo que debís saber, me dijo en voz baja. Ayer, mientras usted estaba fuera, Ernesto tuvo una reunión privada con Dionisio. Y cerraron la puerta y nadie más entró. Agradecí la información y entré a mi oficina. Dejé mi bolso y me senté, pero no abrí la computadora. Me quedé mirando por la ventana, observando cómo la luz de la mañana se reflejaba en los cristales de los otros edificios. Algo se estaba moviendo por debajo, y yo necesitaba descubrir qué era antes de que me arrastrara. A media mañana, Ernesto tocó la puerta. ¿Podemos hablar?, preguntó, entrando sin esperar respuesta. Claro. Su hijo vino para expresar sus inquietudes sobre la dirección de la empresa. Dice que le preocupa que usted no tenga la experiencia necesaria para manejar ciertos proyectos, como el proyecto San Gabriel. Lo interrumpió, observando su red. No me decepcionó. Sus cejas se alzaron apenas, y luego frunció el ceño. No sé de qué habla. Yo creo que sí lo sé. Ernest se removió en la silla. Eso es historia vieja. Sí. No vale la pena removerla. Ve la pena si afecta a gente confía en esta empresa. Y en Brianda. Él suspiró y se levantó. Le aconsejo que si consente en lo que tenemos ahora. El pasado puede ser peler. Sus palabras contando fueron en mi cabeza el resto del día. Nunca pensé que investigar algo que había hecho mi propia familia pudiera ser un riesgo. Pero ahí estaba. Esa tarde recibí una llamada de Dionisio. Mam, tenemos que hablar. Ya hablamos en San Ángel. Esto es distinto. No quiero que se meta en cosas que no entiendo. No subestimes lo que puedo entender, hijo. Si lo digo por su bien. Hay gente que no le perdona, and preguntando. Ay, tú eres parte de esa gente. Hubo un silencio largo al otro lado. Sir, tengaitado. Colgó sin pedir. Esa noche, en mi casa, me senté con la libreta de Brianda. Pasé las páginas, una por una hasta llegar
Aquala con el debut de la ley. A su lado había una fecha, 15 de abril de 2018. Al revisar mi memoria, recordé que ese mes Brianda había viajado varias veces por negocios y que incluso me había pedido cuidar de Dionisio, aunque él ya era adulto. Decidí buscar en los archivos digitales de la empresa, con ayuda de Laura, que accedió a hacerlo después del horario laboral. Encontramos documentos de ese mes relacionados con adquisición de activos en la región de San Gabriel. Los archivos estaban como si alguien hubiera borrado páginas enteras. Esto fue manipulado, dijo Laura, mirando la pantalla. Y no es mucho. Me fui de la oficina con más preguntas que respuestas, pero también con la certeza de que alguien estaba intentando ocultar algo. Al salir, vi a Ernesto hablando con un hombre que no reconocí. En la acera, ambos me miraron y calaron inmediato. En el taxi, mientras el conductor escuchaba música de mariachi bajita, pensé en cómo se había ido transformando todo. Cuando Brand me diera esta empresa, pensé que ser la que día prenda. De caer loco y la constra. No imaginé que tendría que rogar en lo más oscuro de su legado, en casa. Mientras preparaba un tazón de atole de vainilla, recordé una conversación con Brian muchos años atrás. Estábamos sentadas en la cocina, ella revisando papeles y yo pelando elotes para el pozol. No todo se puede decir, Jacinta me dijo, sin levantar la vista. Pero todo si se tardó, temprano. Ella sonrió, como si supiera algo que yo no. Ahora, mesco nanka. Sentaka el tiempo de saber estaba leyendo. Hay como papel era abrir esas puertas. Aunque a otro lado hubiera tormenta. Antes de dormir, anoté en mi libreta personal. Hablar con don Julián otra vez. Buscar registros notariales del 15 de abril de 2018. No confiar en Ernesto. Apagué la luz con el presentimiento de que lo que estaba por descubrir cambiaría no solo mi relación con Dionisio, sino también la forma en que recordaba a Brianda. A veces, las verdades llegan envueltas en sobrecitos discretos. Así fue aquella mañana de viernes, cuando llegué a la oficina y encontré un sobre manila sobre mi escritorio, sin red, sino de acompañamiento. Solo mi nombre escrito con una caligrafía apretada y antigua. Lo abrí con cuidado. Dentro había varias copias de documentos notariales, escrituras de terrenos en San Gabriel, firmadas en el año 2018, a nombre de una sociedad desconocida. Revisé los celos, las firmas, y ahí estaba, la rúbrica de Brianda, junto a la de un tal Dionisio Flores Elizondo como testigo. Me quedé sentada, con las hojas temblando entre mis manos. Mas yo había estado ahí. No era un asunto de no saber nada. Él había participado de alguna manera. Respira, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Guardé los documentos en mi bolso y me levanté. No iba a esperar mes. Sabía dónde encontrar. Los sábados por la mañana, Dionisio acostumbraba desayunar en un restaurante elegante Polanco. Uno de esos lugares donde el tafí se sirven tazas de porcelana, fina los meseros hablan en susurros. Luego antes que él, pedían un café negro, Ford, a Esper. A la media hora, a Pedro, traje gris claro, camisa azul celeste, mirada. Me vio y frunció el ceño, como si no esperara encontrarme ya. Ma'am, di yo, sin sendáfela. Sí, tenemos que hablar. Se acomodó en la silla frente a mí, pero su postura era rígida. ¿Y de qué se trata? Saqué los documentos y los coloqué sobre la mesa. Y los mer. Y viciamos su mandíbula así, tensaba. Expedito. No tiene nada que ver contigo, dijo, apartando la vista. Claro que tiene que ver. Es tu firma. Como si ya no pudiera seguir fingiendo. Estuve en San Gabriel. Mam. ¿No sabes todo lo que pasó? Entonces, se inclinó hacia mí, bajando la voz. El proyecto iba a ser algo grande. Una planta textil que daría empleo a medio pueblo. Pero hubo problemas de financiamiento, desacuerdos con los socios, y Brianda decidió parar. No fue culpa nuestra. La gente que vende esas tierras, los que sin duda, si les compensa. Algunos, otros no aceptan los términos. Senta un nudo en el pecho. Hijo, eso no es progreso. Eso es dejar a la gente a medias. Ma'am, así son los negocios. No, Dionisio, así es la avaricia. Sus ojos se endurecieron. No vine aquí para que me des lecciones de moral.
Y yo no vine aquí para ver cómo el hijo que crié se esconde detrás de excusas. Nos quedamos en silencio, mirándonos como dos desconocidos que comparten un apellido pero no un corazón. Volví a Puebla esa tarde con el alma pesada. Me senté en mi patio, mirando las macetas de bugambilias y escuchando a lo lejos el canto de un organilero que pasaba por la calle. Pensé en las veces que cargué a Dionisio en mis brazos, en cómo le enseñé a hacer tortillas pequeñas para jugar, en cómo se dormía escuchando mis historias del Día de Muertos. Y cómo halamas legado hasterak, y esa noche, antes de dormir, decide que no puedo cuidarme cola. Si la empresa levaba el nombre de Brianda, debía también llevar un legado limpio. El lunes convocó a una reunión extraordinaria con el Consejo Directivo. Asistieron Laura, Miguel y otros ejecutivos. Coloqué los documentos sobre la mesa. Esto es parte de nuestra historia reciente Daich. Y no podemos pretender que no existe. Ernesto Francila Alcino. Sí, estos asuntos no conviene ventilarlos. Conviene más que arrastrar una sombra sin aclararla, respondí. Hubo un murmullo incómodo. Laura tomó la palabra. Si hubo igualdad, lo mejor es investigarlas. Si es posible, reparar el daño. Hacen. Eso mismo quiero. Y si alguno se opone, que lo diga ahora. Ernesto me miró con una mezcla de molestia y respeto. Nadie más habló. Al salir de la reunión, Suka había dado un paso sin retorno. Dalillo no tardará en enterarse. Y así fue. Esa misma noche, me lama. Pocores as removiendo todo. Pregan, sin duda. Poco no pienso heredar a nadie un legado manchado. ¿Vas a destruir lo que él ha construido? No, voy a protegerlo, incluso de ti, si es necesario. Hubo un silencio largo, y luego Esa noche encendí las veladoras del altar y hablé con Brianda en voz baja. Mi DJ's responsabilidad. Why no voy a falar. Aunque me cueste a mí misma, miré su foto. Sazoyo, en blanco y negro. Para tener la misma mezcla de orgullo y desafío que siempre tuvo en vida. Sabía que lo que venía sería más difícil, pero también sabía que ya no había lugar para el miedo. El día que el Consejo se reunió para votar sobre la investigación interna amaneció gris, con nubes bajas cubriendo el cielo de la Ciudad de México. El aire estaba pesado, como si la ciudad misma presintiera que algo importante estaba por suceder. Lepapa. Con mi carpeta de documentos, bajo el brazo y un pañuelo de seda que me había regalado Branda en una Navidad. Heis más de 10 años. Lo até alrededor de mi cuello como si fuera un amuleto. La sala de juntas estaba silenciosa, pero la tensión se sentía en cada rincón. Los miembros del consejo iban llegando uno por uno. Ernesto se sentó a mi derecha, Laura frente a mí, y, para mi sorpresa, Dionisia entrar acompañado de un abogado. No me invitas a tu fiesta, di, con una sonrisa irónica, mientras tomaba. Esto no es una fiesta, hijo, respondí con calma. Es un ajuste de cuentas. Comencé mi exposición mostrando los documentos sobre el proyecto San Gabriel, las transferencias de dinero y los testimonios que había recabado en mi viaje. Explico el fumo familias habían vendido sus tierras con la promesa de empleos que nunca llegaron. Hicimos esas tierras terminaron en manos de una sociedad fantasma. No podemos seguir operando sin limpiar esta mancha, dije, mirando a cada uno a los ojos. Si no actuamos ahora, el nombre de la empresa quedará para siempre ligado a un abuso. Dionisio se inclinó hacia adelante. Con todo respeto, ma'am, ti no entiendes cómo funcionan los negocios a gran escala. Brianda lo entendía. Ella sabe que a veces hay que tomar decisiones duras para proteger el todo. No se protege nada destruyendo a los más débiles, repliqué. Y si Brianda realmente pensaba así. Entonces hay cosas de ella que nunca conocí. Fue entonces cuando Lara, san sobre que hasta ese momento había mantenido oculto. Señora, creo que esto es suyo. Lo encontramos en la caja Fort Personal de la señora Brianda. Cuando las hemos inventado, me pasó el sobre. Dentro había una carta, escrita de puño y letra de Brianda. Facada apenas 2 semanas antes de su muerte. Si estás leyendo esto, es porque el asunto de San Gabriel ha salido a la luz. Sí que no puedo justificarlo todo. Al principio, creí que sería un proyecto noble. Pero dejé que Dionisio y otros socios me convencieran de atajos que no debí tomar.
no es lo suficiente para corregirlo. Confío en que tú tendrás el valor que yo no tuve para cerrar este capítulo. Haz lo que creas correcto, aunque eso signifique poner mi nombre en entredicho. Prefiero que me recuerden con mis errores reconocidos que con una mentira impoluta. Vi, leí en silencio, sintiendo cómo las palabras pesaban en mi corazón. Levant la vista e incontrai la mirada di Dionisio. Por primera vez no tenía arrogancia, sino una sombra de incomodidad. Aquí está, dijo, sosteniendo la carta, su propia voluntad. La votación fue rápida, por mayoría. El Consejo aprobó iniciar la investigación y destinar fondos para reparar, en lo posible, el daño a las familias afectadas. Ernesto se abstuvo. Dionisio votó en contra. Al terminar, él se me acercó. No te das cuenta de lo que acabas de hacer, susurró, con la voz cargada de rabia. Y yo respondí con coma. Lo hice a conciencia. Si él era sin mirar atrás. Y se noche regresé a Púbala con la parte de andagada junto a mi corazón. Encendí mi altar. Coloqué la carta junto a su foto y, mientras el aroma del copal llenaba la habitación, le hablé. Con Brian, aunque me duela, con. Me senté a la mesa de la cocina, con una taza de atole caliente y un pedazo de pan de yema. Afuera, la lluvia golpeaba el techo de lómina del patio, como si quisiera acompañar mi soledad. Sabía que la batalla no había terminado. Dionisio no era de los que aceptan la derrota sin contraatacar. Pero en mi interior, una pequeña llama de paz comenzaba a encenderse. Y también una pregunta que no me dejaba en paz. Si Brianda había reconocido su error, ¿sería posible que algún día Dionisio también lo hiciera? Después de la tormenta siempre vi en la cama. Pero a veces, esa cama tarda en ligar. Pasaron varias semanas desde la votación en el Consejo. En ese tiempo, recibí llamadas de abogado, cartas intimidatorias y hasta rumores en la prensa local sobre la anciana que destruyó la gerencia de su propia hija. Aprendí a respirar hondo y no responder. Un día de domingo, mientras acomodaba flores frescas en mi altar, escuché que llamaban a la puerta. Al abrir, encontré a un joven con un sombrero de palma en la mano. ¿Es usted doña Jacinta Flores?, preguntó con voz tímida. Sí, yo. ¿En qué puedo ayudar? Vengo de San Gabriel. Mi abuelo me pidió que le entregara esto. Me dio una bolsa de manta. Dentro había un frasco de barro con mole casero, tortillas envueltas en servileta bordada y una nota. Gracias por no olvidar. Ah, en San Gabriel, su nombre se recuerda con respeto. Mi corea, en la puerta. Sintiendo que esa era la primera semilla de algo nuevo. Esa misma tarde, mientras tomaba un café de ola en el patio, escuché pasos. Era de noche. Ven a Sintrage, sin su corbata impecable. Llevaba una camisa, las mangas arremadas y el rostro cansado. Mamá dijo, con un suspiro. No respondió. Solo le señalé la silla frente a mí. Si sent. Esas manos un momento vigo levan la vista. He pensado mucho. Y creo que tienes razón. Lo de San Gabriel, no lo manejamos bien. Mis ojos se humedecieron, pero no dije nada. No sé si pueda reparar todo el daño, pero quiero tal. Sit mi dejas. Mi gastará ayudarte en ese proceso. Tomé un sorbo de café antes de responder. No es a mí quien que pedir permiso, Dionisio. Es a la gente. Yo solo puedo acompañar. Él. Y en sus ojos vi un destello del niño que alguna vez se acurrucaba en mi regazo para escuchar cuentos. Los meses siguientes fueron intensos. Visitamos San Gabriel. Nos sentamos en las cocinas de adobe de las familias. Comimos con él los tamales de frijol y atole de maíz morado. Escuchamos ya, sobre todo, pedimos. No todas las heridas se cerraron de inmediato. Pero la disposición de mirar a los ojos y reconocer los errores abrió un camino. En noviembre, para el Día de Muertos, invité a varias familias de San Gabriel a mi casa en Puebla. Montamos un altar grande, con flores de cempasúchil. Velas y fotos no solo de Brianda, sino también de los abuelos y bisabuelos de esas familias. Compartimos pan de miel, chocolate caliente, ante rizos y canciones. Sentí que la casa se llenaba de una luz distinta. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sola frente al altar. Encendí una última vela y murmuré, Brian,
Creo que por fin encontramos el camino, no perfecto, no sin cicatriz, pero nuestro. El silencio de la casa ya no pesaba como antes. Afuera, la ciudad toma. En el aire se mezclaban el aroma del copal y las flores. Me fui a la cama con el corazón ligero, sabiendo, aunque mi tiempo en este mundo fuera limitado, había logrado cumplir con la promesa con mí hacia mí misma, defender el nombre de mi hija, pero también la dignidad de quienes confían en ella. Y mientras el sueño me abrazaba, comprendí, a veces, la verdadera herencia no son las tierras ni las empresas, sino la capacidad de mirar atrás sin vergüenza y adelante sin miedo.